Buenas tardes, estamos con el licenciado Juan Carlos Solís Molina, presidente de Canacintra Celaya, y le damos la bienvenida a este video y queremos hacerle algunas preguntas. Juan Carlos, ¿cómo ves el entorno empresarial con los cambios que está habiendo en Hacienda en relación a las cargas impositivas y a las nuevas reformas? Pues mira, la verdad es que las reformas van muy encaminadas a lograr una mayor recaudación, pero esta recaudación, más que vayan focalizadas al tema de incrementos en las tasas impositivas, van muy directamente relacionadas al tema de la fiscalización. Hoy por hoy la autoridad ha hecho muy bien su trabajo, ha planeado perfectamente el control de obligaciones de los contribuyentes a nivel nacional y le invirtió bastantes recursos al tema de la innovación en tecnología, lo cual implica que hoy tiene una plataforma fiscalizadora a través de su página y tiene perfectamente identificados todas las operaciones que realizan los contribuyentes, tanto en emisión de comprobantes fiscales como en la recepción de comprobantes fiscales. Y esto obviamente le da la pauta para llegar a dos temas o tres temas que ya están muy ad hoc con el tema electrónico, ¿no? Que es la fiscalización a través de comprobantes, que son los denominados CFDI, y que incluso hizo una última adecuación al concepto de la nómina, con un complemento que publicó ahora en diciembre y que entró en vigor a partir del 1 de enero del 2017, lo cual permite tener información mucho más precisa los pagos que se realizan a los trabajadores. Esto pone en un antecedente al tema en cuanto a que la autoridad podrá tener toda la información en un mismo lugar para poder fiscalizar al contribuyente. Y nos lleva al punto de la contabilidad electrónica. Y entonces nos lleva al siguiente elemento. ¿Podrá fiscalizar? Desde el punto de vista electrónico. Empezarán las auditorías y las revisiones electrónicas con el cruce de información de tal manera que podrá validar si las declaraciones que estamos presentando están totalmente elaboradas, tomando en cuenta toda la información que ya tiene la propia autoridad en la plataforma. O sea, prácticamente estamos amarrados por cualquier lado, ¿no? O sea, ya lo que se vino usando hasta meses pasados de las auditorías o las visitas de las revisiones de escritorio, estas van quedando fuera porque ya no es necesario, puesto que la autoridad puede hacer una revisión, una fiscalización permanente, incluso una auditoría sin que se presenten a las empresas. La intención de la autoridad es eliminar la visita domiciliaria o centralizar esas visitas domiciliarias a contribuyentes muy específicos o a partidas muy específicas. Lo interesante de esto para la autoridad es que puede fiscalizar cualquier partida, cualquier rubro, pues porque tiene toda la información para hacer. Obviamente, la fiscalización física, que todavía se viene haciendo, tendrá que continuar por los ejercicios 2015 y 2016, pero a partir de 2017 ya está en condiciones de poder revisar de manera muy específica algunos rubros. Hoy por hoy la autoridad ya nos manda cartas e invitaciones donde nos citan a las instalaciones de las áreas fiscalizadoras y donde incluso nos muestran gráficamente el comportamiento que tienen nuestros ingresos, nuestros pagos de impuestos, lo que hemos declarado y cruzan toda la información. Esto se nos permite el uso de la plataforma. Hoy, entonces, la autoridad está en un supuesto de poder revisar el comportamiento de los gastos que hacemos. Podrá decir, bueno, una partida de gastos se incrementó. Te pongo un ejemplo muy práctico. Una empresa que no tiene activos fijos automóviles o vehículos de transporte y de repente aparece un gasto de combustible
de 1.000.000 de pesos. Puede ser cuestionado por la autoridad en el sentido de, ok, si no tienes unidades de transporte, ¿cómo es que gastas el combustible? Y puede justificarlo, y luego la autoridad podrá solicitar al contribuyente que hagamos una aclaración al respecto. Que pudiera ser, no tenemos activos fijos, pero tenemos vehículos en renta, que no se reflejan propiamente en una estructura del balance, sino que existe un contrato de renta. Pero son aclaraciones que tendremos que hacer. Si no tenemos el contrato de renta, entonces la autoridad podrá suponer que la operación que estamos queriendo deducir recae en un concepto muy de moda del 2014 para acá, que es el contexto de las operaciones inexistentes que están contenidos en el 69 del Código Fiscal de la Federación. Entonces el tema está complicado, ¿eh? ¿Qué significa para el contribuyente, para los empresarios o para los profesionales independientes esta vinculación entre los cumplimientos de la normatividad fiscal y el uso de las tecnologías? Mira, hoy en el tema empresarial podemos hablar de un contexto que ya están utilizando algunas empresas grandes, algunas empresas incluso transnacionales, que para efectos de poder validar si tú puedes ser proveedor de un bien o de un servicio, te están pidiendo un documento que es una opinión de cumplimiento. Esa opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales la emite la plataforma del SAT. Si tú no eres cumplido con tus obligaciones fiscales, por ende no eres cumplido, no eres responsable de tus demás obligaciones. Y entonces el cliente puede presuponer o puede darte de baja de su base de datos de posibles proveedores, porque no estás cumpliendo con una normativa. Y si nos vamos un poquito más al contexto legal, el hecho de que seas incumplido con tus obligaciones fiscales te puede poner en un contexto incluso de operaciones inexistentes, tal y como lo establece el 69. Entonces es un tema delicado porque muchos contribuyentes no han avanzado en el mismo tenor en el tema de la tecnología de la información. Algunos les cuesta trabajo entender el uso de una computadora, les cuesta trabajo entender los conceptos electrónicos y algunos se sorprenden de que cuando presentan su declaración anual de impuestos aparecen operaciones que solamente ellos sabían que habían realizado y que el contador no conoció, pero que en la declaración anual aparecieron. Y entonces, bueno, pues entran las situaciones de ¿y cómo es que apareció? ¿Cómo es que el SAT se enteró? Bueno, pues porque el SAT tiene un esquema tecnológico muy amarrado incluso con todas las instituciones financieras y se entera de situaciones que nosotros normalmente no nos enteramos. Porque dependemos hoy todavía de que el contribuyente nos avise. Sí es cierto que la tecnología nos permite que el profesionista independiente, hablemos del contador en concreto, ya no requiere que su cliente o contribuyente lleve papeles para poder realizar su trabajo, porque toda esta información ya está en una plataforma. Si toda la información está en la plataforma, pues ahora el contador tendría que pasar de ser el contador típico que arrastraba el lápiz haciendo asuntos contables a un contador tecnológico. Tendría que estar muy actualizado en el tema del uso de la tecnología. Y nos lleva a un contexto de que hoy el contador ya no solamente tiene que saber de leyes fiscales, de leyes laborales, de leyes civiles, de leyes mercantiles, sino también tiene que especializarse en un tema de tecnología. Y pareciera que ahora más que contadores parecemos ingenieros en sistemas. En días pasados, la autoridad presentó en sociedad, es decir, dio a conocer el lanzamiento de su plataforma Mi Contabilidad para contribuyentes que tienen una percepción, si mal no recuerdo, inferior a 5 millones de pesos anuales. Sí. ¿Esto de alguna manera beneficia al contribuyente y le suaviza el trabajo al contador o por el contrario lo mete en más complicaciones? Pues te podría decir que con los esquemas que ya hoy hemos comentado, prácticamente esto se convierte en una herramienta facilitadora para el contribuyente, más que para el contador.
En algún momento, el anterior presidente de la República, Calderón, en alguna de sus apariciones dijo que prácticamente el contador ya no iba a ser necesario en el tema fiscalizador, y hablaba muy particularmente de este tipo de contribuyentes que hoy básicamente se concentran en el régimen de incorporación fiscal de algunos contribuyentes, personas físicas con actividades empresariales con ingresos menores a 5 millones de pesos. Y estos contribuyentes podrán utilizar esta herramienta para poder enviar su contabilidad electrónica. Esto es una manera de aligerar la carga hacia el contribuyente, porque entonces no requerirá ni siquiera de tener un contador para poder cumplir con esta obligación. Entonces, se vuelve un facility para el contribuyente y bueno, para el contador que no está muy acostumbrado al uso de la tecnología, pues también podría ser un esquema fácil de llevar la contabilidad de sus contribuyentes que tengan esta facilidad a través de esta plataforma. Sin embargo, bueno, pues el hecho de que no utilices la plataforma, pues te lleva al esquema tradicional de llevar una contabilidad a través de un sistema electrónico para poder cumplir con la contabilidad electrónica. Yo veo aquí una ventaja, no sé qué opines. Ciertamente se le facilita al contribuyente el llevar la contabilidad, pero esto implica que el mismo contribuyente debe prepararse en términos o en temas tecnológicos para poder acceder y manejar la plataforma. Y por otro lado, veo que al aligerarle un tanto la carga al contador, este se podrá convertir en un verdadero asesor de sus clientes en lugar de un arrastrador de lápiz, como lo estaba haciendo antes, aún con computadora. Sí, por supuesto. Definitivamente creo que aquí el tema nos lleva a entender las condiciones en las cuales viven nuestros empresarios mexicanos, ¿no? No el 100% de los contribuyentes tienen una computadora. Y de aquellos que tienen computadora, habrá que ver cuántos primero la saben usar. Segundo, cuántos de esos contribuyentes tienen acceso al Internet. Porque de nada te sirve la computadora si no tienes la conectividad hacia el Internet. Y bueno, te pondría en el entredicho de decir, pareciera que todos sabemos usar la plataforma. En términos generales te podría decir que la plataforma no es tan compleja porque no es el hecho de hacer una contabilidad como tradicionalmente la hace el contador, en un concepto de cargo y abono. Prácticamente es estar identificando tus ingresos y tus egresos. Es más un concepto de flujo de dinero, flujo de ingresos y flujo de pago. Eso facilita mucho el entenderlo, pero el contexto es que el grueso de los contribuyentes a los que está dirigida esta plataforma definitivamente no tienen la capacidad o la habilidad para poder ingresar a la plataforma del SAT y hacerlo. Está pesado para ellos, pero creo que al final de cuentas quien lo va a poder hacer, pues es una persona que esté capacitada para ello. Y eso podrá detonar una actividad, por así decirlo, complementaria del contador, que podrá ser el generador de este tipo de trabajos, ¿no? Que no necesariamente sería un contador propiamente dicho, pero una persona que tiene la habilidad para entrar a la plataforma. Y por otro lado, creo que tiene toda la razón. La parte que a mí me ha tocado trabajar con contadores, siempre hemos tenido ese punto de cuando estudias contabilidad no te preparan o no te deberían de preparar para ser pagador de impuestos. Te deberían de preparar para el contexto general de la contabilidad, que va más allá de eso, es un análisis de información, de la rentabilidad de la empresa. Hoy por hoy, el contador se ha centralizado mucho en la generación de la información para poder pagar impuestos. Estas mecánicas o estas reformas, estas adecuaciones al uso de la tecnología, nos van a permitir a los profesionistas que nos dedicamos a esta rama a especializarnos en un tema que puede ser finanzas, que puede ser costos, que puede ser presupuestos y que puede ser control interno. De tal forma que
entonces esta ramificación permitirá que el contador realmente explote su potencial como un coach de empresas y de empresarios para que se puedan lograr objetivos, pero de rentabilidad, no de pago de impuestos. Muy bien, y me parece que esto, el uso de las tecnologías van a ayudar, como tú dices, que el contador efectivamente pueda desempeñarse en las distintas áreas de su profesión y no solamente se limite a ser un asesor para el pago de impuestos. Y esto creo que ayudará a la rentabilidad y a la productividad de las propias empresas y de los propios despachos que asesoran a estas empresas. Ya que estamos en el terreno de las tecnologías, ¿qué otra aplicación le ves fuera de lo fiscal? El uso de las tecnologías dentro de las empresas, ¿en qué áreas crees que puede apoyarnos el uso de las tecnologías de la información y comunicación y el uso del Internet? Pues mira, las aplicaciones que se le están dando a la tecnología, ya en un contexto fuera de estos dos temas, contable fiscal, pues también lo encontramos en los temas legales. Hoy por hoy, por ejemplo, ya las salas de algunas instituciones, como puede ser el Tribunal Superior, el Tribunal Administrativo, ya hacen el uso de las tecnologías de la información, lo han hecho para facilitar los trámites del patrón y de los trabajadores, las inscripciones, las afiliaciones, las altas, las bajas. Es decir, todas las instituciones van muy encaminadas al uso de la tecnología. Hoy lo hemos insertado en los municipios, cuidados por los gobiernos estatales, tienen que cubrir esta necesidad de facilitar o agilizar los trámites a través del uso de la tecnología de información. Entonces, hoy encontramos municipios muy avanzados en el uso de plataformas para que los ciudadanos puedan realizar todos sus trámites a través del uso de la tecnología de información. De tal manera que, en lugar de ir a hacer una fila, te conectas en tu casa, en tu oficina, y de ahí haces todos sus trámites. Esto se ha convertido en ahorro de tiempos, en agilidad en cuanto a la gestión tramitológica de los municipios. Y por otro lado, pues está ya dentro de las empresas los conceptos de comercio electrónico. Hoy la tecnología de la información te permite interactuar de una manera muy rápida, muy simple con tu cliente en el Internet, puedes hacer compras a través de Internet, puedes darle seguimiento a tu proceso de fabricación. Hoy la tecnología te permite automatizar prácticamente cualquier proceso. Esto se convierte en temas de productividad, en temas de eficiencia, de todo. Tiene un concepto muy importante que es la revolución 4.0, que en algunos comentarios, en algunas revistas, en algunos medios, ya se está hablando de esta revolución. Esta revolución 4.0 no es una revolución armamentista, es una revolución que tiene que ver con el uso de la tecnología, lo cual nos habla que en un futuro no muy lejano, estaremos hablando de 1 año, 2 años, vamos a empezar a ver que poco a poco las tecnologías empiezan a desplazar al ser humano. Hoy ya hay incluso algunos programas que han sustituido la labor del ser humano. Hay un concepto que incluso ya veo en Facebook que se llama chatbot, y el chatbot no es más que un pescador, un leedor de mensajes, leedor de texto e interpretador de mensajes hablados. De tal forma que la aplicación es la sustitución de un call center. El call center sabemos perfectamente que utiliza muchas personas para poder atender las llamadas que reciben vía teléfono. El chatbot aplicado en estos centros de atención de llamadas telefónicas te permite leer un mensaje y responder en fracciones de segundos. Está comprobado que un chatbot hace el trabajo de prácticamente 4 personas. A un punto donde estas tecnologías van a empezar a sustituir personas, y entonces las personas tendríamos que buscar una especialización diferente, se crearían puestos diferentes en las empresas
para efectos de no desplazar al ser humano.